Cuando nosotros vamos a empezar a hacer el análisis como tal de escalado masculino, debemos contemplar diferentes situaciones. La primera, nosotros hemos venido trabajando desde primer trimestre análisis de estructura corporal o análisis de lo que vamos a trabajar en masculino. ¿Por qué? Resulta que masculino tiene la peculiaridad principal y es que todo lo que masculino nos lo entrega en pulgadas. Es decir, el cuadro de tallas con el que nosotros trabajamos del manual, que es de la página 64, no lo está entregando en pulgadas. ¿Por qué? Ya nosotros, en todo lo que tiene que ver con conceptos de prepatronaje masculino, hemos analizado los sistemas de medida y hemos llegado ya o sacado la conclusión de por qué funciona de esta manera. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando nosotros hacemos nuestra elaboración, ya ustedes la han hecho, la han trabajado, esto es simplemente para contextualizar, dice que todas las medidas las trabajamos en centímetros. Es decir, que desde primer trimestre hemos sabido que aunque el cuadro de tallas masculino esté en pulgadas, nosotros lo vamos a trabajar en centímetros. Y aparece entonces esta tablita. Es importante mencionar que todo lo que nosotros hemos trabajado en nuestro cuadro de tallas, ya sabemos que no es la talla que nos asigna en este caso el cuadro de tallas, sino que tenemos una talla superior que va con el contorno del cuello y una talla inferior que va con el contorno de cintura. Toda esta interpretación que hemos venido haciendo, que hemos hecho hasta el momento, la hemos venido trabajando en el cuadro de tallas en centímetros, en donde nos dice pilas, porque usted acá tiene una talla superior, ¿cierto? Y una talla inferior. ¿De qué depende? Del contorno de cuello o del contorno de cintura. Eso ya, insisto, lo hemos venido trabajando y ya a estas alturas debe estar lo suficientemente claro. ¿Qué otra característica debemos tener en cuenta? En escalado, por lo menos en masculino, que trabajamos todo en pulgadas, lo trabajamos sin ruptura del cuadro de tallas, es decir, no hay rupturas por las cuales trabajar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos del análisis de un cuadro de tallas masculino, de donde nacieron las medidas que se trabajaban por pulgadas, inicialmente se decía o se pensaba o se trabajaba con el tallaje masculino cada 4 pulgadas, es decir, no existe como lo trabajamos nosotros ahorita por pulgada, o no existía como lo trabajamos ahorita por pulgada, sino que se trabajaba, si se empezaba con la pulgada número 34, se decía 35 no existe, 36 no existe, 37 no existe y vuelve y se trabaja con la talla 38, es decir que teníamos una diferencia de 4 pulgadas entre talla y talla. ¿Qué pasó? Esta referencia o esto lo cito en este momento porque cuando trabajábamos conceptos de prepatronaje explicábamos que todo el análisis de proporciones se sale o se saca, sobre las 4 pulgadas que se está trabajando. Como nosotros en este momento estamos trabajando un cuadro de tallas que tiene por pulgada una talla, ¿cierto? Vamos a trabajar incrementos muy pequeños. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que si yo voy a empezar a escalar con este cuadro de tallas o con esta teoría que me está entregando el manual, debo manejar o únicamente tallas pares, fíjense acá, como si fuese el análisis que ya estamos acostumbrados a hacer en femenino, o únicamente tallas impares. ¿Listo? No los voy a trabajar revueltos, tallas pares y tallas impares, porque no es que vaya a identificar rupturas, pero sí en este caso voy a identificar incrementos muy pequeños. Entonces nosotros hemos venido trabajando, todo lo que hemos hecho en nuestros videos ha sido talla 34. Entonces vamos a tomar la talla 34 como punto de partida a lo que vamos a trabajar. Resulta que nosotros en nuestro cuadro de tallas utilizamos para trabajar, digamos que las prendas superiores, unas medidas, para trabajar las prendas inferiores, otras medidas. La construcción de nuestra base superior es diferente a lo que hacemos en femenino. Aquí nos vamos a enfocar únicamente a la base superior, teniendo en cuenta que pantalón y falda se podrían escalar de la misma manera como hemos venido trabajando femenino. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros empezamos a hacer la construcción, en este caso de nuestro básico, que es el punto de partida, llámese básico, slim fit, clásico o sastre,
debemos tener en cuenta que únicamente utilizamos dos medidas. La medida de talla atrás y la medida de pecho, es decir, contorno de pecho. Que en cuánto lo divido o cuánto le aumento depende de la silueta y depende del tipo de plano que estamos trabajando. ¿Listo? Pero únicamente trabajamos de nuestro cuadro de tallas, insisto, la medida del pecho y la medida de talle. No trabajamos ninguna otra medida. Quiere decir que, a diferencia del femenino que decíamos, listo, tengo entonces centro frente, largo de talle delantero, largo de talle posterior, hombro, ancho de pecho, ancho de espalda, caída de hombro y demás. Aquí todo lo trabajamos es por medio de fórmulas. No me voy a detener en las fórmulas porque esto lo van a ir haciendo más adelante. Vamos a hablar únicamente del escalado o el análisis con el que vamos a trabajar. Como es por fórmulas, fíjese acá, el recorrido del escote me sale no la quinta parte como lo trabajábamos en femenino, sino me sale pecho dividido en 20 más. Recuerde que corregimos la fórmula, 2.5, y me da una constante de A. Luego empiezo a ver que A aparece en varias partes o en varias fórmulas que voy a estar trabajando, es decir que debo identificar esa constante que es correspondiente a la letra A. Luego me va a entregar que, o me va a decir que el ancho de pecho y el ancho de espalda no es por la medida anatómica del cuerpo o el cuadro de tallas, sino es por fórmula. Entonces me dice que el ancho de espalda para el slim fit es P dividido 7 más 6, que el ancho de pecho es P dividido 7 más 5. ¿Listo? Es decir que en este caso, antes de entrar a hacer un análisis como lo hacíamos en femenino, lo que debo venir a identificar es las fórmulas para poder construir un nuevo cuadro de tallas. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros utilizamos en este caso, mitad de cuello, cuello delantero, cuello vertical, ancho de pecho, ancho de espalda, largo de hombro, no funcionan, no los utilizamos, es decir que estas medidas vienen siendo medidas muertas dentro de nuestra construcción porque nosotros no lo tenemos en cuenta. Entonces no vamos a hacer el análisis como lo hacíamos en femenino, que decíamos cuánto es el incremento por talla y talla. ¿Por qué? Porque no es así que estamos haciendo la construcción. Ya teniendo clara esta introducción, vamos a empezar entonces a hacer el escalado. Nosotros en nuestra introducción de escalado trabajábamos varios tipos de escalado. Hasta el momento todos los escalados que hemos hecho en femenino es teniendo simplemente un básico y desde ese básico sacamos las diferentes tallas con las que estamos trabajando. En este caso vamos a trabajar escalado bibásico, que era otro tipo de escalado que trabajábamos en la introducción. Cuando hablamos de un escalado bibásico, como su nombre lo indica, vamos a tener dos básicos. Es decir, que en este caso yo voy a hacer el ejercicio primero con tallas pares. Recuerden, no voy a tener en cuenta las tallas impares, únicamente me voy a ir por las pulgadas o cada 2 pulgadas, ¿listo? Y que debo tener en cuenta que si ya tengo la talla 34, que es la que nosotros hemos venido trabajando en todo masculino, debo hacer la talla 38, ¿cierto? Es decir, otra talla mayor para poder identificar los puntos intermedios entre la talla 38 y la talla 34. Así poder identificar, en este caso, la talla 36. ¿Qué debo tener en cuenta? Como este escalado no tiene, o este cuadro por pulgadas y por las proporciones que trabaja, no tiene rupturas, en el momento en que yo identifique las proporciones o los incrementos que voy a trabajar para la talla 36, es decir, las diferencias que voy a encontrar entre la talla 34 y la talla 38, me va a servir para seguir haciendo el escalado de la 40, de la 40 a la 42, de la 42 a la 44. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma de hacer escalado por si usted no tiene un cuadro de tallas, ¿sí? O por el contrario, si lo que usted tiene es dos básicos, insisto, en este caso vamos a trabajar con básico talla 34, que ya lo teníamos hecho, y básico talla 38. Les repito, esto únicamente aplica para las prendas superiores, porque el trazo de pantalón y falda trabaja igual que como en femenino. ¿Listo?
Entonces, ya teniendo claro cuadros de tallas, cómo funcionan, por qué el análisis, profe, pero entonces si yo quisiera hacer el análisis desde cuadro de tallas, cómo funciona y demás, ¿qué tendría que hacer? Sencillo, usted empieza a hacer la construcción de las fórmulas para cada una de las tallas con las que está trabajando. No se angustie, que eso lo vamos a ver más adelante el próximo trimestre. Por el momento es simplemente aprender a escalar lo que vamos a trabajar. Entonces, tomando aquí la construcción, a diferencia de lo que nosotros trabajábamos en femenino, este plano, ¿cierto? Parte desde un rectángulo, pero el rectángulo va a ser hacia la parte delantera y hacia la parte posterior. Es decir que está manejando las mismas medidas. Fíjese acá, lo voy a retener para que usted identifique el punto de partida que nosotros trabajamos hacia el delantero y hacia el posterior, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que como este es mi punto de partida y que tengo diferencias, fíjese acá que si yo me voy por línea de profundidad de sisa, voy a encontrar que tengo diferencias hacia la parte de arriba y hacia la parte de abajo. Es decir que en este caso no puedo dejar como punto muerto o como punto cero, como lo trabajamos en femenino, mi línea de profundidad de sisa, sino que voy a trabajar como punto muerto o como punto cero alguno de los extremos de mi rectángulo inicial para poder ir haciendo o ir marcando el escalado con el que voy a trabajar. En este caso, yo voy a decir que voy a trabajar el punto cero desde donde están mis centros, pasando por la línea original de cintura. Es decir, sin tener en cuenta esta recuperación que estamos trabajando. Entonces, ya teniendo claro esto, voy a venir y voy a marcar en este caso, vamos a iniciar desde el posterior, para que no haya ningún inconveniente, mi eje o punto cero sobre el que voy a empezar a trabajar. Entonces, fíjese acá, tengo el punto cero. Me está diciendo que tengo la talla 38, entonces fíjese acá, tengo mis básicos, delantero y posterior talla 38, delantero y posterior talla 34, para poder identificar que la talla 36 o el intermedio entre estas dos tallas. Voy a venir y voy a tomar entonces mi básico, talla 38, lo voy a alinear y lo voy a calcar. Fíjese acá. Seguramente este tipo de escalado puede parecerle a usted mucho más sencillo que lo que hemos venido trabajando con análisis de cuadro de tallas, identificando la diferencia por talla, porque este tipo de escalado es mucho más deductivo, es decir, desde que usted ya tenga la construcción, va a ser mucho más fácil que usted pueda venir a trabajar los diferentes tipos de escalados de las tallas correspondientes. Entonces, en este caso, no las voy a marcar con rojo ni nada por el estilo, porque recuerde que lo que vamos a hacer es identificar la intersección entre estas dos tallas. Tengo mi talla, en este caso, 38. Voy a colocar ahora mi talla 34. Recuerde mi punto cero, punto de centro atrás, cintura. Vengo y coloco entonces por donde está la línea de profundidad, marco mi punto de sisa o mi sisa, marco el hombro, marco el escote. Y voy a venir a identificar entonces mis focos o mis puntos de escalado. En este caso no voy a marcar ni planos cartesianos ni nada por el estilo, sino que voy a tomar un color clarito y voy a ir ubicando las intersecciones en las que tengo que escalar. Entonces fíjese acá, tengo los dos puntos de hombro, ahí iría un punto de escalado. Fíjese acá, tengo los dos puntos de hombro y cuello, ahí iría un punto de escalado. Fíjese acá, tengo mis dos puntos de talle. Fíjese acá, tengo mis dos puntos de sisa, es decir que ahí iría otro punto de escalado. Tengo acá mi línea de profundidad de sisa, tengo los dos puntos de escalado y tengo acá
el ancho con el que voy a ir trabajando. ¿Cómo hago entonces para saber cuánto es lo que debo escalar o cuánto es lo que debo ir incrementando? Sencillo, vengo y ubico mis dos puntos, ¿sí? Tanto de la talla más pequeña como de la talla grande, por decirlo así, de la talla dos veces superior, y vengo e identifico cuánto es la diferencia o cuánto es la mitad, mostrando por dónde es o cuánto es el incremento que debo escalar. Vuelve y juega. Tengo acá talla 34, tengo acá talla 38 para identificar la talla 36. ¿Qué es lo que hago? Ubico las dos medidas y dentro o en medio de esas dos medidas identifico cuál es el punto intermedio. ¿Listo? Vengo acá, entonces, tengo mi talla 38, talla 34 y vengo e identifico cuál es el punto intermedio. Vengo acá, tengo mi talla 34, mi talla 38 y vengo e identifico cuál es el punto intermedio. Vengo acá, tengo mi talla 34, tengo mi talla 38 y vengo e identifico cuál es el punto intermedio. Vengo por costado. Tengo mi talla 34, tengo mi talla 38, vengo e identifico mi punto intermedio. ¿Tengo algún otro punto por modificar? No. Es decir que este incremento que tengo acá es lo que debo ir incrementando si quiero de la 38 a la 40, de la 40 a la 42 o si quiero disminuir de la 34 a la 32 o de la 32 a la 30. Entonces fíjense ahora sí, voy a venir, ya que tengo ahí demarcado, y voy a marcar por dónde va a salir entonces mi talla 36. La voy a marcar en rojo, ¿por qué? Porque esa vendría siendo en este caso como los parámetros por donde voy a ir escalando o por donde voy a ir trabajando. Entonces vengo y coloco. Bueno, aquí también dejo identificar, perdón, mi punto de ancho de espalda para saber cuál es el punto intermedio y para poder tener la guía para poder trazar la sisa. Recuerden que la sisa la trabajamos por lo general en dos tiempos. Entonces vengo y marco mi punto intermedio. Si bien aquí estoy trabajando a mitad de escala, pues a escala real lo vamos a hacer de la misma manera. Vengo y coloco, marco, vengo y coloco, marco, vengo y coloco, marco, vengo y coloco. Aquí es muy importante alinear centro atrás. Recuerde que siempre dejamos un punto recto y ahí sí venimos y trazamos el escote con el que voy a trabajar. Vengo y marco mi nueva línea de profundidad de sisa. Y ya podría decir entonces que tengo en este caso la talla 36. ¿Listo? Voy a hacer entonces ahora de la 38 pasar a la 40. Es decir que en este caso lo único que tengo que hacer es identificar cuánto es la diferencia en cada uno de mis focos o en cada uno de mis puntos y esa misma medida irle incrementando para poder, insisto, definir cuánto es el incremento que debo ir modificando o que debo ir trabajando según el análisis o según el trazo de mis básicos o del cuadro de tallas. ¿Listo? Entonces en este caso ya entonces vengo y marco la talla 40 con la que voy a estar trabajando. Simplemente vengo y voy modificando, uniendo cada uno de los puntos que ya sacamos de manera deducida.
Entonces ya en este punto tengo la 36, tengo la 40 y puedo decir que tengo entonces la 38 que fue punto de partida y la 34 que fue punto de partida. Si quisiera hacer la reducción, ya ahí tengo cada una de las proporciones con las que voy a trabajar y lo que hago es irme hacia la parte interna del molde con el que trabajé. Entonces, ya teniendo claro digamos que el modelo bibásico con el que vamos a trabajar, lo ideal es que usted pueda tomar entonces sus patrones delanteros. Recuerde que en este caso nuestro punto cero va a ser nuestra línea de cintura original y desde ahí va a ir desarrollando el escalado correspondiente para cada una de las tallas. Insisto, ya más adelante vamos a hacer el análisis correspondiente para hacer la construcción de cuadro de tallas según medidas deducidas.